Tengan todos muy buen día. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Catherine Sofía Hernández Nolasco, Helen Susana Castellón Saravia, Jefferson Edaú Mejía Blanco y mi persona, Guadalupe Estefanía Enríquez Calderón, les hablaremos un poco en lo que consiste el método de NIOSH o ecuación revisada de NIOSH, correspondiente a la Cátedra de Ingeniería de Métodos. Siendo así, para poder conocer en lo que consiste este método, definiremos primero el objetivo de este. Con la ecuación de NIOSH es posible evaluar lo que son las tareas que se realizan, levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado, que este se define como el peso máximo que es recomendable en las condiciones del puesto, para de esta forma poder así evitar lo que son riesgos de lumbalgias o problemas de espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la ecuación, se obtiene una valoración de la posibilidad de aparición de trastornos, como los citados dadas las condiciones de levantamiento y el peso levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la aplicación de la ecuación sirven de guía para poder establecer lo que son los cambios a introducir en el puesto, para poder así de esta forma poder llegar a mejorar lo que son las condiciones del puesto de trabajo, las condiciones de levantamiento en la actividad realizada. A continuación se presenta lo que es el marco teórico de esta investigación. Antecedentes de la investigación. La Ley para la Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 creó NIOSH, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida también por sus siglas en inglés OSHA o Occupational Safety and Health Administration, forma parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es responsable de crear y hacer que se cumplan las reglas de seguridad y salud en el trabajo. NIOSH forma parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las bases teóricas afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda y que cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzo. Estos datos proporcionan una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas, que implican levantamientos de carga y también del adecuado acondicionamiento de los puestos implicados. De esta forma llegamos a lo que es la ecuación de NIOSH, donde básicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes de la ecuación. Tenemos biomecánico, fisiológico y psicofísico, donde podemos observar que el peso máximo recomendado es igual a la constante de carga, lo cual es el peso máximo que podría ser levantado sin problemas, por el factor de distancia horizontal, por el factor de distancia vertical, por el factor de desplazamiento vertical, por el factor de asimetría, por el factor de frecuencia y el factor de agarre. Bases conceptuales de la investigación, NIOSH. Sus siglas en español nos indican que es Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, o como comúnmente lo encontramos en inglés, National Institute for Occupational Safety and Health. Criterio biomecánico. Este se basa al manejar una carga pesada o una carga ligera que es incorrectamente levantada. Criterio fisiológico. Reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador. Así también, el criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones. Metodología de aplicación. Continuando con la explicación, procedemos a lo que es metodología de aplicación. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha observación deberá determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. Es decir, se escogerá un análisis multitarea
cuando las variables a considerar en los diferentes levantamientos varían significativamente. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de la carga varía de unos levantamientos a otros, se dividirá la actividad en una tarea para cada tipo de levantamiento y se efectuará un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger información de cada una de las tareas llevando a cabo la aplicación de la ecuación del Niosh para cada una de ellas y calculando posteriormente el índice de levantamiento compuesto. En caso de que los levantamientos no varíen significativamente de unos a otros, se llevará a cabo un análisis simple. En segundo lugar, para cada una de las tareas determinadas se establecerá si existe control significativo de la carga en el destino del levantamiento. Habitualmente, la parte más problemática de un levantamiento es el inicio del levantamiento, pues es en este donde mayores esfuerzos se efectúan. Por ello, las mediciones se realizan habitualmente en el origen del movimiento y a partir de ellas se obtiene el límite de peso recomendado. Sin embargo, en determinadas tareas puede ocurrir que el gesto de dejar la carga provoque esfuerzos equiparables o superiores a levantarla. Esto suele suceder cuando la carga debe ser depositada con exactitud. Debe mantenerse suspendida durante algún tiempo antes de colocarla. En otro lado, la colocación tiene dificultades de acceso. Cuando esto ocurre, diremos que el levantamiento requiere control significativo de la carga en el destino. En estos casos, se debe evaluar ambos gestos, el inicio y el final del levantamiento, aplicando 2 veces la ecuación de Niosh. Una vez determinadas las tareas a analizar y si existe control de la carga en el destino, se debe realizar la toma de los datos pertinentes para cada tarea. Estos datos deben recogerse en el origen del levantamiento y si existe control significativo de la carga en el destino, también en el destino. Los datos a recoger son, como número 1, el peso del objeto manipulado en kilogramos incluido su posible contenedor. Como número 2, las distancias horizontal h y vertical v, existente entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos. Como número 3, la frecuencia de los levantamientos, F, en cada tarea. Se determina el número de veces por minuto que el trabajador levanta la carga en cada tarea. 4. La duración del levantamiento y los tiempos de recuperación. Se debe establecer el tiempo total empleado en los levantamientos y el tiempo de recuperación tras un periodo de levantamiento. 5. El tipo de agarre clasificado como bueno, regular o malo. En apartados posteriores se indicará cómo clasificar los diferentes tipos de agarre. A continuación comenzaremos a explicar paso a paso un caso práctico con el método Niosh. Nos encontramos con el planteamiento. El planteamiento nos dice que en una empresa de almacenaje de piensos, los trabajadores que se dedican a carga y descarga de sacos efectúan durante la mayor parte de su jornada de trabajo la descarga de sacos y cajas que llegan a su puesto de trabajo a través de una cinta transportadora de 80 centímetros de altura y que debe situar en diferentes cintas transportadoras de trabajo de 75 centímetros de altura para su posterior redistribución. Los sacos son de 2 tipos. Unos pesan 20 kilogramos y pueden considerarse de buen agarre y los otros pesan 25 kilogramos y su agarre se considera malo. Las cajas pesan 15 kilogramos y su agarre es bueno.
El ritmo de producción y las necesidades de materia prima obligan a que deban descargarse con frecuencias diferentes. Los sacos de 20 kilogramos a 1 por minuto, los de 25 kilogramos a 2 por minuto, y las cajas también a 2 levantamientos por minuto. Se observa que el trabajador realiza una torsión de 45 grados cuando descarga las cajas y no se aprecia torsión en la manipulación de sacos. El planteamiento nos muestra dos literales. Literal 1 dice que ¿qué requisitos ha de cumplir una tarea para que pueda ser evaluada convenientemente con la ecuación de Nioch? El requisito 2 nos dice ¿cómo calcularíamos el índice de levantamiento compuesto para tareas múltiples según el método Nioch? A continuación daremos respuesta al planteamiento. La ecuación de Nioch permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga, ofreciendo como resultado el peso máximo recomendado, que es posible levantar en las condiciones del puesto para evitar la aparición de lumbalgias y problemas de espalda, obteniendo así la respuesta del literal 1. Que nos preguntaba qué requisitos ha de cumplir una tarea para que pueda ser evaluada convenientemente con la ecuación de Nioch. Y la respuesta sería, para que una tarea pueda ser evaluada conveniente con la ecuación de Nioch, esta debe cumplir que las tareas de manejo de cargas que habitualmente acompañan al levantamiento, mantener la carga, empujar, estirar, transportar, subir, caminar, todas esas, por ejemplo. También que no debe haber posibilidad de caídas o incrementos bruscos de la carga. El ambiente térmico debe ser adecuado, con un rango de temperatura de entre 19 y 26 grados centígrados y una humedad relativa entre el 35% y el 50%. La carga no sea inestable, no se levante con una sola mano, en posición sentado o arrodillado ni en espacios reducidos. El coeficiente de rozamiento entre el suelo y las suelas del calzado del trabajador debe ser suficiente para impedir deslizamiento y caídas, debiendo estar entre 0.4 y 0.5. No se emplean carretillas o elevadores. El riesgo de levantamiento y descenso de la carga es similar. El levantamiento no es excesivamente rápido, no debiendo superar los 76 centímetros por segundo. La respuesta al literal 2. ¿Cómo calcularíamos el índice de levantamiento compuesto para tareas múltiples según el método Nioch? Cuando el trabajador realiza varias tareas en las que se dan levantamientos de cargas, se hace necesario el cálculo de un índice compuesto de levantamiento para estimar el riesgo asociado a su trabajo, ya que una simple media de los distintos índices daría lugar a una compensación de efectos que no volaría el riesgo real. La selección del mayor índice no tendría en cuenta el incremento de riesgo que aportan el resto de las tareas. Nioch recomienda el cálculo de un índice de levantamiento compuesto, por sus siglas ILC, cuya fórmula es la siguiente. La sumatoria del índice de levantamiento compuesto es igual al índice de levantamiento de la tarea 1 más la sumatoria del índice de levantamiento de la tarea I. La sumatoria del índice de levantamiento de la tarea I es igual al índice de levantamiento de la tarea 2, esto multiplicado por la frecuencia de la tarea 1 más la frecuencia de la tarea 2, menos el índice de levantamiento de la tarea 2 multiplicado por la frecuencia 1 más el índice de levantamiento de la tarea 3 multiplicado por la frecuencia de la tarea 1 más la frecuencia de la tarea 2 más la frecuencia de la tarea 3 menos el índice de levantamiento de la tarea 3, esto multiplicado por la frecuencia de la tarea 1 más la frecuencia de la tarea 2 y así sucesivamente. El número de personas
que han presentado la declaración de la renta hasta la fecha aumenta un 22.3% respecto al mismo periodo del año pasado. En el supuesto planteado, la distancia de descarga hasta la cinta transportadora es 80 menos 75, igual a 5 centímetros de diámetro. Teniendo en cuenta esto, la tarea 1, la descarga de saco de 20 kilogramos. La tarea 2, la descarga de saco de 25 kilogramos. La tarea 3, la descarga de cajas. A continuación les mostraremos dos tablas. Una de variables del índice compuesto, donde podemos ver la calificación de la tarea 1 como buena, la tarea 2 como mala y la tarea 3 como buena. También la tabla de coeficientes del ejemplo del índice compuesto, donde podemos ver los resultados de cada uno de los datos obtenidos. Si se quiere calcular el riesgo total asociado a la actividad completa de este trabajador, debe de procederse al cálculo del índice de levantamiento compuesto. Calculados los índices de levantamiento de las tres tareas simples, se ordenan de mayor a menor índice. En este caso, el orden es la tarea 2, el índice de levantamiento de la tarea 2 es igual a 2,27. La tarea 3 del índice de levantamiento de la tarea 3 es igual a 1,42 y la tarea 1, su índice sería de 1,17. Siendo el índice de levantamiento de la tarea 3 multiplicado por la frecuencia de la tarea 2 más la frecuencia de la tarea 3, el índice de la tarea 3 calculado a la frecuencia suma de la frecuencia de la tarea 2 y la tarea 3 y así sucesivamente, obteniendo los siguientes valores, como podemos ver a continuación. A continuación comenzaremos a detallar las soluciones del método al caso. Soluciones como sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que extrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. Contiene disposiciones relativas al peso máximo de la carga transportada por un trabajador. Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que extrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. ¿Por qué aplicar el método NIOSH? Con la ecuación de NIOSH es posible evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado, que se define como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones de puesto para así evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la ecuación, se obtiene una valoración de la posibilidad de aparición de trastornos como los citados, dados las condiciones de levantamiento y del peso levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la aplicación de la ecuación sirven de guía para establecer los cambios a introducir en el puesto para mejorar las condiciones de levantamiento. Varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda y que cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzo. Estos datos proporcionan una idea de la importancia de la correcta evaluación de las tareas que implican el levantamiento de carga y del adecuado acondicionamiento de los puestos implicados. Ya conocemos cuál es el método NIOSH y el por qué hay que aplicarlo. Ahora conoceremos los beneficios para nuestros empleadores. Sería menos lesiones de personal y menor gravedad de las mismas, mejor seguridad para los residentes, menores costos por compensación médica e indemnización laboral, menos días laborales perdidos. Además, podemos mencionar que serían menos horas extras laborales y licencias por enfermedades,
tendrían una mayor satisfacción laboral y un aumento de la moral. También los riesgos de lesionarse serían menores. Conclusiones. Las tareas que para los trabajadores representan mayor nivel de riesgo a padecer lesiones musculoesqueléticas son instalar y desinstalar tuberías, carga y descarga, tubería de camión y agregar hielo a los camiones mezcladores. También los trabajadores de los puestos de trabajo, como por ejemplo supervisor de bombero, operador de bomba, ayudante de bombeo, operador de planta y auxiliar de proceso, están expuestos al riesgo ergonómico por adopción de posturas forzadas. Muchas gracias por su atención prestada.